Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Estimados televidentes, agradecemos mucho su audiencia esta noche en el cuarto programa de esta serie que el Club Unión, el programa Horizontes y COPE Servidores se permite presentarles. Al igual que los tres anteriores, esperamos que este sea de su agrado y que nos sigan sintonizando en los próximos. Buenas noches. COPE Servidores, Club Unión y el programa Horizontes presentan el ABC de las finanzas, consejos para vivir mejor. Gracias amigos televidentes por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo por Expert TV. Recuerden que mañana martes este programa se repite a las 5:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. Estamos en el programa El ABC de las finanzas, consejos para vivir mejor, de COPE Servidores, del Club Unión y el programa Horizontes. En esta oportunidad vamos a tener a don Oscar Hidalgo, quien es el gerente general de COPE Servidores, y a don Manrique Jiménez, uno de los notables que durante varios meses estuvieron estudiando y analizando para luego recomendar una serie de iniciativas. Don Manrique, muchísimas gracias por estar en Horizontes. Don Oscar, muchas gracias a usted. Una serie de recomendaciones que hacen ustedes los notables para mejorar la gobernabilidad de Costa Rica. Pero primero que nada, darle a don Oscar la palabra pues para que se refiera a lo que vamos a tener hoy en este programa. Muchas gracias, don Denis, y como siempre un gusto estar aquí en el programa Horizontes y pues por Canal 33 Expert TV, y por supuesto contar con la honorable presencia del doctor Manrique Jiménez para hablar pues de temas de interés del país, ¿verdad? Es importante que nosotros como ciudadanos y como parte de este hermoso país expongamos o le demos criterios a la gente para que también vayan interiorizando qué cosas debemos proponer para que el país cada vez mejore. ¿Qué cosas tenemos que hacer desde nuestras empresas, desde la gestión pública, desde todos los ámbitos, desde la gestión privada, para que este país siga un camino de sostenibilidad y de desarrollo? Creo que estamos adolescentes de un plan país ya hace mucho tiempo. Hemos tenido iniciativas en los diferentes gobiernos, pero pensamientos de muy corto plazo. Creo que es momento de ahora de tomar pues ideas. Hay profesionales del calibre como don Manrique exponiendo sus planteamientos. Hay grupos también muy interesados en desarrollar o de plantear cosas para este país, y creo que es un momento ideal, ¿verdad?, para que nosotros empecemos a generar estas cosas en el país. Y bueno, y hoy vamos a hablar de temas particulares, especialmente, digamos, con estas recomendaciones, entre otras, de lo que se habló en esta comisión de notables. Don Manrique, antes de, quizás si usted nos pueda explicar un poquito sobre las recomendaciones que hicieron ustedes, ¿cómo nace el grupo de los notables? ¿Bajo qué inspiración nacen ustedes? Bueno, realmente, primero que todo, buenos días, don Denis, buenos días, Oscar. Es un placer estar aquí, pues como siempre, tratando de colaborar activamente con el país, incluso de manera gratuita. Vamos a ver, en el caso particular, a mí me llamó Francisco Chacón, ministro de Comunicación del actual gobierno, y me dijo que si quería formar parte de un equipo de personas que se estaba conformando para efectos prácticos de llevar adelante todo un conjunto de propuestas positivas hacia un gobierno más ágil, un gobierno bajo los parámetros del servicio público, etcétera. Y yo le dije, bueno, voy a pensarlo, pero sí pongo 3 condiciones, no me canso de decirlo. La primera es que el trabajo sea gratis, si no, no acepto. La segunda es que sea un grupo que haga su función pensando en beneficio del Estado costarricense,
y que no se convierta en un órgano asesor del gobierno, sino que sean recomendaciones para mejorar el desempeño del Estado como un todo, de manera continua, independientemente a los gobiernos de turno. Y en tercer lugar, que no me digan notable porque me suena rimbombante y me cae mal. Esas fueron, digamos, las tres condiciones que puse. Acepté pensando siempre en colaborar activamente por mejorar nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho. Y sí hay que tomar en consideración de que es un texto, digamos, es una unidad de texto con muchísimas recomendaciones, pero uno de los elementos más importantes es que desde el principio se tomó la decisión, y en esto insistí muchísimo, en que al ser un órgano colegiado, se expusieran todas las posiciones, en mayoría, en minoría, y en muchas posiciones minoritarias, donde yo salvo mucho el voto y lo justifico, respetando, por supuesto, todos los pareceres distintos, porque vivimos en una democracia y no vamos a tratar de mejorar la democracia aplicando la dictadura a lo interno, ni mucho menos, sino que hay que ser demócratas, por supuesto, a la hora de tomar las decisiones, y así quedó en el informe. Por supuesto que el informe son apenas síntesis, digámoslo así, de todo un conjunto de discusiones. Duramos 7 meses trabajando muy activamente de 4 a 7 de la noche, 2 veces a la semana, a veces más días, y por supuesto puedo decir de que en términos generales, aunque no comparta yo muchas tesis, ni ellos compartan algunas de mis tesis, pues no noté que haya habido una mano criminal ni nada por el estilo en ese sentido. Sí noté que había una buena disposición en su conjunto por tratar de mejorar la democracia costarricense, con el único interés de favorecer el Estado de Derecho. Sí, sí. Y creo que es importante ese tema, don Enrique, como usted bien lo menciona, porque precisamente estamos en un Estado de derecho democrático, y pues necesitamos precisamente la opinión, y que esas opiniones salgan. Hay que escuchar el sentir del país, ¿verdad? Y no ver posiciones a ultranza de una u otra, o tratar de encarrilar a la gente hacia ciertas posiciones. Yo creo que precisamente eso es lo que necesitamos, de ver cómo hay opciones. Lo que dice usted es muy importante, porque una de las cosas que se ha venido hablando mucho, y en programas anteriores lo hemos estado mencionando, es que es realmente Costa Rica ingobernable. Se nos zafó de las manos este país. Para todo aquí son zaracuartajos, para todo aquí son recursos de amparo, en fin. ¿Está Costa Rica preparada para enfrentar y para aplicar las recomendaciones, las 105 recomendaciones que hacen el grupo de personas costarricenses que trabajaron, como dice usted, don Enrique, de gratis, y que, haciendo la salvedad del caso, son recomendaciones que nos afectará o nos beneficiará a todos? ¿Está este país preparado para ello? Yo creo lo siguiente: Costa Rica se ha convertido en un paraíso de corrupción, sin duda alguna. Es muy duro lo que está diciendo. Sí, claro, ¿no? Pero es la verdad. Y muy triste. Bueno, pero es la verdad. Yo soy una persona que me caracterizo por decir la verdad, y en el ejercicio de la profesión defiendo la verdad y la justicia. Me parece que es un Estado totalmente desorganizado, es un desastre. Los bandos medios manejan muchas veces, los jerarcas a veces ni siquiera tienen la potestad de dar directrices. Nos encontramos con todo un conjunto de administraciones como islotes, tomando decisiones cada uno a su manera, con sus propios intereses. Nos topamos con un Estado corporativo, con una administración corporativa, donde se manifiestan los intereses particulares de sectores, sea públicos o incluso sea privados. Nos topamos con un Estado totalmente ineficiente, que es una barbaridad. Vienen aquí la gente a invertir de buena fe, con capitales sanos, y salen de en carrera, se van a otros países, se van a Panamá, incluso Nicaragua, cualquier otro país, precisamente porque les dan la solución, la administración pública, en poco tiempo. Aquí ni siquiera el silencio positivo funciona. Aquí todos lo sacrifican, aquí todos son zancadillas, aquí nadie decide nada. Y a la hora de tomar decisiones nos encontramos entonces con que muchas veces vienen un montón de controles que imposibilita que las administraciones públicas puedan ejercer sus funciones conforme a la ley. Por supuesto que vengan los controles cuando hay corrupción o hay abuso de autoridad, y que los funcionarios se les sienten las responsabilidades, incluyendo a nivel penal, si fuera el caso,
pues muy importante, y entonces que cada funcionario aguante su vela, por supuesto, en el ejercicio de su función pública. Tenemos un Estado creciente, con una burocracia abundante, en fin. Yo lo que veo es que Costa Rica se ha convertido casi como una especie de telaraña. En el centro está la araña que somos todos los ciudadanos y no se mueve ni para atrás ni se mueve para adelante, y Costa Rica, y si se mueve es un poco siempre para atrás o más bien no para adelante del todo, pero todo está amarrado. Amarrado en el desorden, amarrado en la atomización, amarrado desde el punto de vista de la lentitud, la ineficiencia, con permanente violación a los principios del servicio público, que ese es un punto muy importante, porque por ahí se ha dicho que en el informe no se toca la ética. Eso no es cierto, porque si uno de los aspectos más importantes que se desarrolla en el informe, y por lo menos en mi posición particular, incluso solicito que se eleve a nivel de materia penal, es el incumplimiento de los principios del servicio público. ¿Y cuáles son esos principios públicos de servicio público? Según la Ley General de Administración Pública: la igualdad de trato, la eficiencia, la continuidad, el deber de la administración para adaptarse a los cambios sobrevenidos de hecho y de derecho. Y llega la jurisprudencia de la Sala Constitucional y señala que desde el punto de vista del derecho de la Constitución hay que incluir también el principio de probidad, léase ética en el ejercicio de la función pública conforme al principio de legalidad. Rendición de cuentas, es ética en el ejercicio de la función pública, por supuesto. Casa de cristal o de ventanas abiertas de la administración para que exista una transparencia absoluta en el devenir de la actuación administrativa. Eso también tiene que ver con el ejercicio ético en la función pública. El principio de eficacia, que ya no es solo el de eficiencia. ¿Qué es eficacia desde el punto de vista del derecho administrativo? Eficacia es tomar las decisiones, llevarlas adelante al menor costo y en el menor tiempo. Eso es eficacia, y eso no está pasando en Costa Rica. Entonces tenemos que en este país se vienen violentando de manera permanente los principios del servicio público, y eso es grave. Por supuesto que los principios del servicio público forman parte del principio de legalidad, que a la vez es el parámetro rector y obligante para todo el sector público del país. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos conversando con don Óscar Hidalgo, el gerente general de Copeservidores, y don Manrique Jiménez, uno de los que, aunque a él no le guste, notable, que estuvieron analizando la realidad de nuestro país. Ya volvemos. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el ABC de las Finanzas, consejos para vivir mejor, con Copeservidores, el Club Unión y el programa Horizontes. Hace pocos minutos, don Manrique señalaba algunas cosas, don Óscar, que me ponen a mí a pensar sobre lo mal que estamos. Me impactó escucharle decir, es alarmante los niveles de corrupción que hay en Costa Rica, porque eso frena todo. Usted, como el gerente de Copeservidores, ¿qué opinión le merece? Sé que tiene en sus manos el último informe del Estado de la Nación que habla sobre eso, pero me gustaría, don Óscar, conocer su opinión y luego que don Manrique nos siga ampliando sobre ese tema. Claro. Bueno, sí es importante, y para complementar lo que decía Manrique en el tema de la gestión pública, efectivamente se han presentado elementos o se dan elementos de que efectivamente necesitamos una función pública más efectiva, eficiente, eficaz, y creo que eso simple y sencillamente se tiene que ver al lado de lo que es realmente gestionar una empresa. Creo que no se ha visto a la función pública como una verdadera gestión empresarial. Aunque se diga de que no hay lucro de por medio, no implica que no se tenga que realizar una gestión empresarial. Y la gestión empresarial empieza también con este tema de responsabilidad social. ¿Por qué traigo el tema de responsabilidad social?
porque un principio fundamental es el tema de gobernanza, prácticas adecuadas de gobierno corporativo, transparencia, ética, compromiso con la comunidad, ser eficiente en sus indicadores, en su gestión administrativa y económica. Y esos son elementos que uno desde la función privada los aplica. Y bueno, eso debería de ser igualmente, indistintamente, un empresario o una persona que labora en la función pública. Y bueno, y ya cuando uno empieza pues a ahondar un poquito más, y que usted bien lo decía, aquí tengo el último informe del Estado de la Nación, ellos hablan de muchísimos temas que los han venido pues ya diciendo en otras ediciones de este informe del Estado de la Nación. Por ejemplo, una de los temas que se habla aquí de la función pública es mejorar la cantidad y calidad de la inversión social pública, asegurar la sostenibilidad del sistema de seguridad social, ampliar las políticas públicas de fomento a la productividad y el empleo, mejorar la solvencia y la eficiencia del Estado. O sea, no lo estamos diciendo solo nosotros, es un grupo de profesionales que han dedicado también tiempo y que es un material valiosísimo que a veces creo que desaprovechamos los costarricenses, ¿verdad? Y como digo, esto tiene que ser, o de aquí tiene que nacer, entre otras propuestas, de una política o de un plan país para el desarrollo de los próximos 20 o 30 años. No pensar de que los índices de pobreza los vamos a reducir en un año, eso es imposible. Tenemos que tener políticas o planes o acciones para hacerlos sostenibles, esa reducción. Igual en la inversión pública, igual en el tema de la administración, en la gestión. O sea, eso no se va a solucionar en un solo gobierno. Tiene que haber un plan de compromiso del país para que varias administraciones puedan desarrollar. Don Manrique, yo mientras estábamos en la pausa comercial le preguntaba a usted, todo esto que ustedes, el grupo de costarricenses que estuvieron analizando y viendo propuestas y sacando estas 105 recomendaciones, más lo que dice el informe del Estado de la Nación, que es reiterativo porque todos los años, todos los meses se está hablando sobre estos mismos temas. O sea, ¿qué es lo que pasa en Costa Rica entonces? Precisamente las personas que tienen que tomar las decisiones no la toman. Ese es el gran problema en Costa Rica. Las cúpulas de poder político en este país no permiten que Costa Rica avance y se mantienen defendiendo sus intereses corporativos a nivel administrativo, a nivel mixto y a nivel privado. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Costa Rica. Y no solo es un problema el Ejecutivo, que también lo tiene, es un problema del aparato estatal en su conjunto, porque incluso a nivel de Asamblea Legislativa hay un clamor popular de que se reforme el reglamento de la Asamblea. No podemos seguir con esa ineficiencia permanente en la gestión legislativa. ¿Cómo es posible que una sola persona pueda paralizar el desarrollo normal de un parlamento para que los proyectos en mayoría vayan adelante en un plazo más corto y por supuesto con toda la discusión, incluyendo también lo que son los derechos de las minorías? Por supuesto, nadie va a negar eso, porque si no se negaría la democracia, porque la democracia se caracteriza por ser precisamente un Estado donde se respete la voluntad de la mayoría, pero también la de la minoría, porque si no caeríamos en una dictadura de mayoría versus minoría o de minoría versus mayoría, que definitivamente va a llegar un momento en que se va a romper, ya no por el diálogo, sino desgraciadamente por la violencia. Ya estamos viendo síntomas. Actualmente, por ejemplo, la gente con toda razón que están protestando en San Ramón, yo les doy absolutamente la razón. ¿Cómo es posible que en este país, a través ya de una mala práctica, concesionarios que participan en una licitación pública, que llegan a tener un derecho subjetivo a través de un proceso licitatorio donde se cogen las ofertas, donde se exigen antecedentes, que de un momento a otro renuncie a continuar en la concesión, renuncie en el plazo, el Estado se quede viendo y no le exija las responsabilidades del caso, sino que más bien el concesionario le vende a otro concesionario sin necesidad de un nuevo proceso licitatorio, violando los parámetros elementales de lo que es una concesión bajo la tesitura de lo que a la vez debe ser un proceso de licitación pública, y entonces llegan concesionarios
y entran por la cocina sin cumplir a lo mejor con los requisitos cartelarios que en buena lid debieran cumplir para aspirar a ser adjudicatarios. Lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Alterra, vean ustedes, entraron por la cocina, ahora resulta que viene una empresa brasileña y quiere entrar por la cocina. Entonces entramos en un conjunto de aspectos de falta de control efectivo, que no solo es de los políticos, conste, sino de quienes deben ejercer ese control por virtud del principio de legalidad y no lo ejercen, porque al fin y al cabo hay cierto margen de inmunidad a la hora de incumplir con sus funciones públicas. Sobre ese tema vamos a volver en la parte final de este programa dedicado a conocer un poquito sobre el informe de los notables. Ya regresamos. ¿Cómo está? En Copeservidores queremos darle algunos consejos para cuidar el planeta. Todo lo que hacemos tiene un impacto sobre el ambiente. A esto se le llama huella ecológica y la podemos reducir con simples acciones. En casa, desconecte todos los aparatos eléctricos, ya que aún apagados seguirán consumiendo energía. Ayude al medio ambiente y de paso ahorre dinero en sus recibos. En Copeservidores estamos para servirle. Llámenos y afíliese ya. Estamos en la parte final de este cuarto, pero yo me imagino, don Oscar y don Manrique, que vamos a tener varios programas dedicados a conocer más sobre este tema, porque cada vez salen más dudas y también posiciones al respecto. Don Oscar, sobre lo que decía don Manrique, su opinión al respecto. Sí, bueno, más que todo sobre un punto, pues todo este tema siempre de la gestión pública, ¿verdad? Pues hay que verlo con mucho detenimiento. Pero particularmente en el caso mío como gerente de Copeservidores he tenido la experiencia de compartir algunas de estas posiciones con las personas asociadas a nuestra organización, que son muchas de la gente que labora en el sector público, pero son personas que al final y al cabo tienen también ideas importantes y son los que están viendo su situación particular en los ministerios, en las municipalidades, en esto, y tienen realmente ideas de cómo mejorar. Y bien lo decía Manrique, muchas cosas es porque no se toman, o los que tienen que tomar las decisiones no las toman, pero hay una cantidad importante de personas del sector público con unas ganas realmente de hacer un cambio positivo, pero se ven con una barrera ahí muy particular. Y esto lo he compartido en todo el país y creo que es importante que se haga sentir, digamos, la gente también que pertenece pues a Copeservidores. Y la verdad es que dicha que se dan todos estos espacios para poder, ¿verdad?, traer a colación todos estos temas, porque aquí lo que se busca es mejorar el bienestar de la gente, de las familias y el desarrollo del país. Eso es lo que andamos buscando y por supuesto que tenemos que tomar ya decisiones. Don Manrique, sus conclusiones en 2 minutos, a ver si es posible. Porque una de las cosas que a mí me preocupa, don Manrique y don Oscar, es, bueno, sí, todo está escrito, el papel aguanta lo que se le pone, pero ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿hay futuro en este país? ¿Hay posibilidades de que esto cambie? Yo le decía a usted en el segmento anterior que si habrá que sacar del pelo a la gente que no hace caso a los políticos, sea quien sea, para que, como ha pasado en otros países, o de ir a protestar, poner ahí 4 o 5 pancartas, no estamos de acuerdo con esto, pero todo sigue igual. O sea, yo no veo cambios sustanciales en la sociedad costarricense. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, realmente hay que hacer mucho. Yo diría que demasiado. Yo sí tengo fe en que el futuro de Costa Rica puede encauzarse debidamente. Se está trabajando muy activamente. Hay varios sectores que están trabajando de manera desinteresada, creo yo. Hay muchas propuestas muy válidas. Lo que se requiere es que exista un compromiso de quienes van a ejercer los puestos claves en la administración pública, en el Parlamento, en los distintos entes y órganos del Estado, en relación con los ciudadanos, y que los ciudadanos tengan el pleno derecho de ejercer todos esos controles sin leyes antimordaza, sin políticas de amenaza. No. Los ciudadanos estamos cansados de que se nos vede esos derechos
que forman parte de los derechos humanos, en una democracia verdadera, en una democracia activa. Entonces, aquí lo que hace falta es ese compromiso a nivel político, ese compromiso ciudadano, y que por supuesto personas que son honestas, que son personas trabajadoras con excelente trayectoria, que se lancen a servicio del país, que no tengan miedo, que lleven adelante ese compromiso en los distintos puestos. No solamente estoy hablando, insisto, a nivel de Poder Ejecutivo, estoy hablando a nivel de Parlamento, estoy hablando incluso a nivel de Poder Judicial. Necesitamos excelentes magistrados, y ahora que va a quedar la Sala Constitucional con algunos vacíos, incluso Corte Plena, que ciudadanos honestos se metan, que ciudadanos honestos y responsables, estudiosos, buenos ciudadanos, aspiren a esos puestos como sucedía antes, que sean verdaderos señores los que lleguen a los puestos públicos, para ver si comenzamos a limpiar esta democracia que verdaderamente se nos está yendo al vacío. Estamos lanzados a un vacío sin paracaídas, y necesitamos poner coto, necesitamos que haya un compromiso ciudadano en términos generales y político para que el país se enrumbe debidamente por una democracia real y por un Estado de Derecho cuyo fundamento es la defensa efectiva de los derechos humanos y de la ética en el ejercicio de la función pública. Pues ojalá, don Manrique y don Oscar, usted cierra el programa. Sí. No, desde el punto de vista de nosotros, como sector cooperativo, y en el último censo podemos ver la contribución que tiene el sector para el desarrollo económico y social del país. Nosotros representamos el 25% de la población nacional, y en el sector de ahorro y crédito, especialmente del que yo represento, hay alrededor de 500,000 personas que están asociadas y que se han beneficiado de los programas, tanto de los productos y servicios que brindamos de ahorro y crédito como de los programas sociales, y hemos ayudado a mejorar la calidad de vida, pero sobre todo a combatir este gran flagelo que es la pobreza y la extrema pobreza. Y creo que desde ese punto de vista, esa es la función desde el ámbito privado que nosotros desarrollamos, es precisamente cada día ser empresas más eficientes, empresas más transparentes, empresas con un verdadero sentido de la democracia y el desarrollo sostenible del país, porque nosotros somos un instrumento de equitativo y de distribución equitativa, de la riqueza. Y ahí es un elemento fundamental para que el país también desarrolle. Contribuimos a muchas familias, y desde el punto de vista de Copeservidores, pues ahí estamos con la mayor disponibilidad de asesorar a las personas, de ayudarles en su economía familiar con los productos y servicios que nosotros ofrecemos. Y por eso siempre les digo que pueden llamarnos a través de la central telefónica al 2243-9500, al correo electrónico info@copeservidores.fi.cr, a través de nuestra página web copeservidores.fi.cr o copeservidores.com, y pues ahí estamos en la mayor disposición para ampliarles, para ayudarles y para que las familias costarricenses puedan venir a buscar una solución integral. No, y recordarle también, don Oscar, a nuestros televidentes que mes a mes estamos sacando estos especiales con Copeservidores, pues para acercar más la cooperativa, no solamente al sector público, sino también en general a todos los costarricenses. Agradecerle a don Manrique el haber estado en Horizontes. Don Oscar, nuevamente agradecerle a usted. En un mes nos volvemos a encontrar, y a ustedes les recuerdo que mañana martes a las 5:30 de la mañana y a las 1:30 de la tarde este programa se repite.